Una de las tecnologías más de moda últimamente en el desarrollo de software es JS o JavaScript. Como podéis observar aquí, que esta va a ser una de nuestras referencias documentales para encontrar información, para copiar código, para conocer el último estado. Va a ser esta que tenemos aquí abierta, que es la de Developer Mozilla. Y como veis aquí, es un lenguaje de programación que es interpretado y compilado just in time. Y bueno, pues que ha ido creciendo de ser un lenguaje utilizado únicamente para un frontal, como apoyo de HTML y CSS para ir dándole ese dinamismo a nuestros desarrollos web, a convertirse en un lenguaje que si hacemos una pequeña búsqueda encontraremos referencias como Node. Aquí tenemos la versión de JS en backend, Express, donde tenemos un framework sobre Node para pues mejorar y tener un sistema mucho más friendly de JS en ese backend, Angular. Un frontal que a mí me gusta muchísimo, un framework que a mí me gusta muchísimo para realizar páginas de desarrollos de una sola página, React Native, también muy de moda para el desarrollo multiplataforma mediante JS. Y bueno, como podéis observar, podríamos seguir con la lista, Vue, podríamos visualizar Bootstrap cómo ha incorporado JS para realizar sus diseños, SAS y otros frameworks que están utilizando TypeScript, como es el lenguaje tipado sobre JS y que por lo tanto, pues este JavaScript ya no está solo utilizado como ese frontal, como ese lenguaje solo de frontal de apoyo de HTML, CSS. Por otro lado, utilizaremos pues, Visual Studio Code, un IDE, más que un IDE es una herramienta de edición pues muy potente que con una serie de plugins podemos ir evolucionando y ir mejorando nuestra interfaz. Aquí lo tenemos ya instalado, no es nada complejo, por lo tanto no vais a tener ningún problema. Y que como podéis observar, pues tiene esas tres partes. Una, la del proyecto, vamos a hacer ese ejemplo 01, la de el código y la del terminal. Pues si aquí introducimos un index.html, perdón, tendríamos nuestro primer ejemplo, nos puede ayudar a desarrollar justamente este ejemplo y bueno, pues una de las primeras formas, vamos a hacer ese primer hola mundo, una de las primeras formas para incorporar nuestro código va a ser con la etiqueta script. Aquí tenemos código HTML, aquí tenemos código JS. Vamos a buscar esta etiqueta script dentro de nuestro eh, developer Mozilla y vemos que el elemento es un HTML, es decir, hasta aquí, esto de aquí no es JS, sino que va a hacer esa llamada, puesto que al fin y al cabo alguien debe de interpretar ese JS. Veremos que después del JS es casi mejor incorporarlo desde un fichero externo, pero bueno, en principio podemos hacer esa primera prueba, ese primer hola mundo con este elemento HTML script que va a permitir o que va a hacer que se ejecute este primer JS. Y vamos a utilizar pues una primera función que se denomina alert, que va a mostrar un hola Paco. Va a ser un ventanuco horrible, pero que nos va a permitir pues, mostrar por primera vez una primera función JS en nuestra ventana.
Antes de lanzar nuestro código, que podríamos hacer clic directamente si nos vamos, a ver, lo tengo en la segunda pantalla. Vamos a ver que aquí tengo, ¿veis? Aquí tengo mi ejemplo 01 y aquí tengo mi index.html que, bueno, como podéis observar, pues se ha lanzado con este hola Paco. No necesitamos tener arrancado un servidor, no necesitamos tener arrancado ningún tipo de herramienta como puede ser con un PHP, que es de servidor, o un Node, que directamente tendríamos que arrancarlo, puede ser interpretado directamente por el navegador. Pero bueno, hablando de Visual Code, vamos a ver las posibles extensiones que nos pueden ayudar para nuestro desarrollo. Y una de ellas es una extensión que se denomina Live Server. Como podéis observar, Live Server, bueno, habéis visto que dentro de Visual Code tenemos este icono que nos va a proporcionar pues, el acceso a tanto las extensiones o plugins que ya tengamos instaladas como aquellas que podamos instalar. Bueno, va a lanzar un server local que nos va a ayudar de una forma dinámica a visualizar todo nuestro contenido. O sea que va a ser súper interesante. Vamos a instalarlo. Veis que no va a costar mucho, ya lo tenemos instalado y una vez que lo tenemos instalado, pues bueno, tendríamos este botón aquí de Go Live o directamente podríamos verlo, vamos a ver, Open with Live Server. Vamos a darle al botón Go Live y veis que justamente se está lanzando pues este servidor 5500 y además pues vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a hacer un H1 y un primer ejemplo JS y si lo salvamos y vamos a la web, fijaos que vamos a ver. Mirad, lo que os estaba diciendo. Directamente sin realizar ningún cambio, es una especie de NodeMon. Es otro plugin muy interesante cuando estamos desarrollando con una librería muy interesante cuando estamos desarrollando, por ejemplo, con Node, con Express. Pues automáticamente va a ir cambiando. Ejemplo JS, ejemplo JavaScript. Lo salvamos. ¿Veis? Que se actualiza. Aquí estamos teniendo algún problemilla por el alert, pero como en breve dejaremos de utilizar ese alert como elemento para mostrar JS, pues ya dejaremos de tener este tipo de problemillas. Pero bueno, como podéis observar, pues se va actualizando automáticamente y por lo tanto este live server nos va a ayudar muchísimo para no tener que ir abriendo, sabiendo dónde está nuestro código y ejecutando él mediante ese doble clic o perdiendo un poco la referencia de dónde estamos y manteniendo absolutamente todo nuestro control desde nuestra herramienta que va a ser Visual Code.